Cuando se habla de los tres Reyes Magos, se entra en un mito y en una leyenda abrumadora porque nos toca confrontar el caso histórico relatado por quienes vivieron en esos años y también la leyenda que les rodea, creada y alimentada durante siglos. Pero esto es sumamente interesante y quiero que escuches con atención todo lo ocurrido alrededor de este mito-leyenda. Ni eran tres, ni eran magos, ni eran reyes. Bienvenidos una vez más a nuestro Rincón del Misterio. Soy Chris Spellman y estoy aquí para recordarte por medio de infinidad de historias que cuando el tiempo se opone a que conozcamos la verdad, el único camino para revelar lo acontecido es la suspicacia y la lógica en los hechos. Ahora sí, comenzamos. Sé que no me estás viendo, pero sé que sabes a quién estás escuchando. Estos personajes extraños, los tres Reyes Magos, son por demás curiosos. Están ligados al nacimiento de Jesús y por consecuente son muy allegados al paso de la Navidad. Sin ellos no se cerraría el ciclo de las festividades navideñas. Es por eso que son fundamentales en épocas decembrinas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quiénes eran realmente estos señores? ¿O por qué según la leyenda llevaron hasta el Rey del Universo aquellos tres regalos y qué representaban en la vida del Salvador? Bueno, dentro del compendio de libros que es la Biblia, nos encontramos en el libro de Mateo capítulo 2. Se los voy a leer así como está. Jesús nació en Belén de Judea en el tiempo del rey Herodes el Grande. Unos reyes de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó, y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes, maestros de la ley, y les preguntó por el lugar de nacimiento del Mesías, y ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta. Herodes llevaba muchísimos años gobernando Israel, y él siempre fue considerado un usurpador, porque en realidad no era descendiente del linaje directo de David. Y solo por esto, Herodes el Grande mató a varios familiares sin tentarse el corazón. Mató a su primera esposa Mariam, mató a 2 hijos, a uno de sus hermanos también lo borró del mapa. Y todo esto porque, según sus pensamientos, cualquiera de ellos sería responsable de quitarle el trono en cuestión de tiempo. Y es que, bueno, ya tenía aproximadamente 37 años reinando. Eso para aquel tiempo, e incluso para el nuestro, ya es muchísimo. Pero todo esto era bien sabido por sus gobernados, y todo aquel que osaba mediante cualquier medio observar o amenazar con quitarle su poder estaba ya en la lista negra del monarca. Lo más seguro es que no llegaba a terminar el año. Obviamente, Jesús siendo un bebé no iba a ser la excepción. De hecho, cuando Herodes se reúne con los tres Reyes Magos, les da la encomienda de ir a investigar y averiguar dónde estaba aquel Mesías que buscaban, porque él, no me están viendo, pero entre comillas, también quería conocerle y presentarle su adoración. Siguiendo con el texto sobre la Biblia, nos topamos con lo siguiente. Lo voy a leer nuevamente. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Se pusieron de rodillas y lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Luego regresaron a su país por otro camino, pues en sueños se les había revelado que no regresaran donde estaba Herodes. Después de haberles dejado esto en claro, vamos a hablar sobre los evangelios apócrifos, en especial sobre el protoevangelio de Santiago, el evangelio de Pseudo-Mateo, el evangelio árabe de la infancia de Jesús y el evangelio copto. Todos estos, curiosamente, cuentan también una historia sobre los Reyes Magos. Por ende, esto lo único que hace es corroborar que existieron de alguna u otra manera. Pero también nos deja ver que mucho de esto es imaginación y fantasía, pues en 2 de estos escritos, cada uno de estos personajes son diferentísimos unos de los otros. En la realidad, bueno, si esto fuera o se hubiera narrado al pie de la letra, no veríamos estas diferencias tan marcadas. Con el paso del tiempo se fueron puliendo estos 3 personajes hasta llegar a lo que conocemos hoy en día, Melchor, Gaspar y Baltasar. Uno era de raza negra, y antes de que comiences a decirme que llamarles negros es hablarles despectivamente, no. Llamarle negro a una persona de color, sí, también se les llama de color, está bien dicho y está avalado por la RAE. Eso no es malo ni es racismo. Pueden googlearlo y así salir de dudas. Pero bueno, vamos sobre el tema de los 3 Reyes Magos. Bueno, todo esto que te decía de Melchor, Gaspar y Baltasar y lo de la raza negra fue un invento que al final la iglesia
cuajó para darle un toque global y así decir entre líneas que incluso los africanos conocían a Jesús como el Salvador del mundo. Ellos eran muy abusados, los muchachos, aunque esto también está mal porque en África no predomina la raza negra, solo en el apartado subsahariano. Ahí sí, ahí es donde sí encontramos a personas de esta bellísima raza, pero más arriba ya no. Regresemos nuevamente a lo que estábamos contando. Al comienzo de todo este mito de los 3 Reyes Magos, las tradiciones que hablan de ellos son varias. Nos explican que estas personas venían de Persia o de Azerbaiyán, como sea, es Medio Oriente. Hasta ahí todo va bien. Pero aquí llegamos a los 3 puntos. ¿Realmente eran magos? No, la verdad es que ellos no podían ser magos porque la palabra está relacionada con la hechicería, la magia negra, las supersticiones, los maleficios y todo eso que te lleva a tener un tipo de relación con lo maligno. Entonces, pues ¿por qué decían que eran magos? Bueno, es que en realidad ellos fueron descritos en griego como los magoi y esto generó tremenda confusión. Esta mala traducción del griego, magoi, en realidad debió de haberse dado la traducción como sabio. Eso es lo que significa magoi, sabio, nada más. Y todo esto causó que por 2000 años se creyera abiertamente que 3 reyes magos mágicos, o sea, que manejaban la magia, habían ido a venerar al niño Jesús. Todo esto en el imaginario popular, por supuesto. Ya los estudiosos sabían de antemano que magoi no significaba mago, pero nadie hizo nada por cambiar esta pésima traducción. Bueno, entonces ya aclaramos, magos no eran sabios. Según la verdadera historia de la humanidad, los magoi eran sacerdotes, mazdeístas, del mazdeísmo, observantes del cielo y de sus movimientos. Este apartado nos lleva a hablar de los registros que deberían tomarse como verídicos dentro de la creencia que nuestra era comienza con el nacimiento de Jesús, es decir, en el año 0 y su relación con la estrella de Belén. Vamos, la pregunta que tenemos que plantear es la siguiente. ¿Los Reyes Magos seguían un cometa como lo dice el arbolito de Navidad en su punta? Bueno, es que cuando yo era chiquita, me acuerdo que mi abuelita le ponía ahí un cometa en la parte de arriba. No era una estrella, era un cometa, porque supuestamente los Reyes Magos seguían el cometa. Pero bueno, la respuesta a la pregunta es no, y esa es la verdad. Por medio de la tecnología, hoy en día podemos saber a ciencia cierta que hace 2024 años atrás no hubo nada fuera de lo normal en el cielo, no hubo una nova, no hubo una supernova, no hubo una explosión, no había nada que te obligara a mirar hacia arriba. Los avances tecnológicos que poseemos actualmente nos dejan saber cuándo hubo un fenómeno de astros en el cielo y eso es muy fácil. Y es que si nos ponemos a pensar, para una estrella 2000 años no es nada, apenas un parpadeo. Nosotros, por supuesto, aún podríamos ver dónde y cuándo estuvo porque habría vestigios de su paso por el firmamento. Y en este caso, hace 2024 años, no los hay. Pero no te me pongas triste. Resulta que hace 2030 años atrás sí hubo algo. Para comprender mejor sobre nuestra línea actual del tiempo, estamos hablando del año -6 o -7 antes de Cristo. Entre esos años sí hubo algo magnífico en el firmamento. Y esto se dice que era visible tanto de día como de noche. Teniendo en cuenta esta prueba palpable, muchísimos científicos aceptan abiertamente que con esta referencia astrológica, Jesús no pudo haber nacido en el año 0, al menos no en el que conocemos. Él debió de nacer en el año -6 o -7 antes de su propio nacimiento. Ahora sí, después de esta revelación tan grande, supongo que quieres saber qué fue lo que miraron en realidad aquellas personas de Oriente. Y bueno, ante la mirada atónita de muchos espectadores, hubo una extrañísima conjunción en el cielo que solo fue visible para el Oriente, y los responsables de esta visión, que duró muchísimos meses, de hecho duró años, según se tiene registrado, fue Júpiter, Marte y Saturno. Cuando estos 3 planetas se alinearon y la luz que irradiaban se iban intensificando. Esto es algo que no se ha visto, bueno, al menos nosotros en nuestro pequeño lapso de tiempo viviendo sobre la Tierra no lo hemos visto y creo que no lo vamos a ver. Lo que pasó fue que Júpiter tiene su brillo, Marte se puso frente de él y aumentaba el brillo de Júpiter y Júpiter aumentaba el brillo de Marte y después Saturno se puso enfrente y dicen los expertos que esta alineación básicamente
cuando se volteaba al cielo era como ver una segunda luna en el firmamento. Seguramente eso debió de ser poco más que increíble. Y sobre todo para los astrónomos, que en aquel tiempo eran los Magoi. Bueno, ya aclarando el punto de la estrella de Belén, que muchos dicen que fue un ovni, ¿verdad? Pero bueno, yo, como JJ Benítez, pero bueno, él y su rollo de cosas extrañas. Ya. Nosotros creemos que esto fue lo que los Magois, los sabios, observaron y decidieron seguir ciegamente porque ellos ya en sus escritos más antiguos, o sea, de hace muchos, muchos años, tenían un montón de predicciones sobre eso que iba a pasar. Y una de ellas hablaba sobre el nacimiento del Redentor y que en el cielo habría una señal que iba a ser reconocible fácilmente. Ahora sí, espero que no se hayan saltado un dato muy importante de esto. Si los 3 Reyes Magos vieron a Jesús recién nacido en el año -7 o -6 de nuestra era, entonces, por lógica, Jesús no nació en el año 0, ni murió de 33 años, ni muchísimas cosas más tienen sentido sobre lo que está escrito en la Biblia, o al menos, pues, lo que se relata ahí, ¿verdad?, con base a su edad. Y bueno, es que según las predicciones que tenían en escritos antiguos los Magoi, cuando aquello ocurriera en el cielo, el Dios del universo, el Dios verdadero, estaría con nosotros en la tierra. Por supuesto, aquel grupo de hombres se organizaron porque tenían que ir a corroborar que esa profecía se hubiera cumplido. Por eso es que se cree que salieron en busca del recién nacido. Recordemos pues que aquellos eran parte del mazdeísmo, un culto también llamado zoroastrismo, en donde se creía, o mejor dicho, se cree en la divinidad del fuego o de la luz, que viene siendo como lo más sagrado para ellos. Pero no por llevar su fe a tal nivel dejan de estar cerrados a otras creencias. Todo lo contrario. De hecho, ellos estudian otras religiones y cultos para saber hasta qué punto congenian. Por eso es que desde aquellos años ya se habían ganado el título de Magoi o de sabios. Gracias a los registros de los evangelios apócrifos podemos enterarnos de otra gran verdad. Jesús no nació en Belén, nació camino a Belén. La joven madre se dice que no aguantó los dolores hasta llegar al pueblo, así que se baja de su jumento y José busca una cueva, la deja ahí y se va corriendo a Belén a buscar una comadrona, una partera. Y sí, se dice que la lleva hasta donde está María, pero según los relatos de los evangelios, aquí es cuando María se queda sola y entonces baja una nube luminosa y se mete a la cueva. Se posa sobre María. La nube se va, pero ahí queda una luz permanente sobre María y sobre el niño. Ya de ahí se desata una línea de aconteceres en donde los ángeles van a avisarle a los pastores y todo lo demás que ya sabemos. Pero después del parto de María, a los pocos días, el bebé y ella son trasladados a una casa donde había un pesebre. Esto es dentro de la casa, como así se acostumbraba en aquel entonces. Las casas en esa parte del mundo estaban dentro de montañas escarbadas en la misma. Ahí las personas vivían seguros. Ahí dentro tenían cocina, tenían sala donde toda la familia dormía. Fueran los que fueran 10, 5, 20, todos dormían en esa sala. Y al lado, dentro de la casa, estaban los pesebres. Aquí les voy a poner unas imágenes. El invierno se dice que era muy crudo, entonces los animales ocupaban también el fuego y el calor. Así que la chimenea que en la mayoría de las casas se ponía en la sala donde se dormía para dormir calientitos, pues bueno, a un costado estaba el pesebre. Y es que nos imaginamos que al decir que Jesús nació en un pesebre, nos imaginamos nosotros que nació afuera, en medio del campo, ahí con los animalitos y se calentó con paja y esto. Y no, en realidad nosotros nos imaginamos muchas cosas, pero la realidad es esa. Jesús nació dentro de una casa, le prestaron, suponemos, el pesebre y pues bueno, ahí es donde encuentran tanto José como la comadrona, pues a María y al niño, ¿verdad? Ya dentro de la comodidad de una casa. Y aquí es donde ya ahora sí nos adentramos más en las incongruencias de las fantasías. Por ejemplo, en el Evangelio armenio dice que aquellos reyes magos recibieron el aviso una mañana y que el Espíritu Santo los llevó por la tarde hasta Belén y que ese mismo día vieron al niño y ya en la noche ellos iban muy felices de regreso a casa. Bueno, lo de felices no dice, ¿verdad? Pero dice, ya en la noche ellos iban de regreso a casa. Esto no es más que una mentira, obviamente, pues bueno, resultado de una fantasía inocente, porque el trayecto desde Persia a Jerusalén es muy largo. Digamos que muchos autores aseguran que para poder ir de un punto a otro se toman de 9 meses a 2 años. Esto depende de la cantidad de gente que se está trasladando,
de las condiciones climáticas, del terreno en esos momentos y sobre todo de la edad de los Reyes Magos, porque recordemos que aquellos sabios no eran jóvenes. Para ser sabios tenían que estar ya muy adentro en años. Así que muy probablemente la caravana no iba a un paso muy rápido. Y bueno, en lo que sí coinciden los autores es que siempre estuvieron guiados por una luz en el cielo. Y esta luz se les pierde, se desvanece, justo al llegar a ellos a Jerusalén. Ahí es cuando deciden ver a Herodes para preguntarle sobre el nacimiento y todo lo que ya hablamos. Al salir los Reyes Magos de con Herodes, este queda enrabiado por lo que acaba de oír y ordena en ese momento, según el historiador Flavio Josefo, él era un judeo romano del siglo I. Para ser precisos, él nació en el siglo 37 después de Cristo. Ya tomando en cuenta el error, ya comentamos, él sí vivió cuando Jesús vivía. Por eso es que su palabra tiene tantísimo peso en la historia. Él dentro de sus escritos, de sus registros, corrobora de puño y letra la masacre de infantes que provocó Herodes con los niños que estuvieran entre 0 y 2 años, que fue lo que tardaron aproximadamente los Reyes Magos de avanzar de Persia a Belén. Pero ojo aquí, porque Fabio Josefo explícitamente lo dice. Belén era un pueblo pequeño, no pudo haber matado 300 niños como lo cuentan las historias de la Biblia, ni como lo contaron tiempo después de que murió Jesús. En realidad Belén era un pueblo muy pequeño y Flavio Josefo estimaba que aproximadamente murieron de 15 a 20 niños que tenían esa edad, ese rango de los 0 a los 2 años. Entonces, sí, Herodes era un loco tirano, pero pues tampoco fue como lo cuenta la historia de la iglesia, la historia católica. Bueno, ya también aclarando esto, vamos al siguiente punto. ¿Realmente eran 3? Mira, en realidad esto siempre estuvo a discusión. En los evangelios apócrifos y en Mateo cuentan que eran 3 reyes magos más un séquito de cerca de 500 asistentes, entre sirvientes, mulas de carga, gente de cocina, todo lo que ocuparía pues una persona o personas al entender que una travesía podía durar de 9 meses a 2 años. Incluso se cuenta dentro del evangelio apócrifo de la infancia de Jesús que cuando estos llegaron a las afueras de Belén, corrieron a avisarle a Herodes que había un tremendo ejército de gente fuera de acampando. Y por supuesto, el loco de Herodes creyó que ya había llegado su momento, que en ese momento alguien le iba a dar cuello. Pero no, o sea, ahí también tuvo muchísima suerte este tipo, porque no era así la cosa. Total, que Herodes manda 2 embajadores para ver de qué se trataba, y estos embajadores pudieron corroborar que el gran número de civiles eran sirvientes al cuidado de grandes sabios que estaban solamente de paso, como mercaderes, pues, gente no bélica. Entonces, bueno, vamos a ver. 3 personas, por muy ricas y acaudaladas que fuesen, es exagerado creer que ocupaban 500 personas para su mantenimiento. Hay historias que cuentan que en realidad eran 4 reyes magos. El pobre. Aquí sí tuvieron que meter a los ricos y al pobre, ¿no? Que también quería ir a ver al niño y que llevaba su burrito y que seguía a los 3 grandes reyes. Esa es una historia rusa, que la verdad pues también nadie sabe de dónde salió o por qué. O la inclusión, digamos que desde aquel tiempo ya se peleaba por la inclusión, ¿no? Entonces el pobre ahí también ya se agregó. Pero otros evangelios decían que era el 5. Después se fueron a 12, haciendo mención a la profecía de que 12 apóstoles vendrían a acompañar al Mesías por su paso en la tierra. Incluso Humberto Eco, este escritor, él, en una de sus grandes obras, comenta lo siguiente. Dice, sus nombres eran Hormidas, Gazdegar, Veros, Hor, Basander, Queruntas, Melco, Caspare, Facidarta, Fadisarda, Vifisaria, Melchori y Gataspade. Eso, bueno, dentro de los que comentan que fueron 12. Pero si prestamos atención, aquí salen los 3 principales que conocemos en la actualidad. Caspare, Melchori y Gataspade, que serían Melchor, Gaspar y Baltasar. O sea, que algo de cierto sí tiene esa historia. Ya después, si seguimos leyendo y buscando en las páginas, pues nos encontramos que eran 32 sabios. Esto también tiene mucho sentido, porque siendo 32 reyes, en 32 gente de dinero, pues se justificaría perfectamente que trajeran 500 sirvientes con ellos, como lo comentaron en su momento, ¿verdad? Que eran más de 500 personas. Esto sí suena obvio y suena lógico. 3 magoi
en realidad no iban a mover a 500 personas. Digo, por mucho que hayan querido ver si la profecía era real o no, pues era muchísima gente de movilizar. Y bueno, las enfermedades y todo eso, pues no sé, quizás sí suena muy lógico, pero a la vez así como que un poquito de, caray, ¿será cierto? Bueno, y así duró la historia 300 o 400 años más aproximadamente, hasta que no llegó León I el Magno, que fue ya así cansadísimo de especular todo esto, se sienta y les dice, a ver, ¿saben qué? Fueron 3 regalos los que se le llevaron a Jesús, el mirra, el incienso y el oro, por lo tanto fueron 3 reyes magos, punto, y a lo que seguimos. De aquí es donde él también establece los nombres para las distintas ramas de creencias. Para los cristianos eran Larbán, Hormisdas y Guzmazap. Para la Iglesia Católica Etíope eran Hor, Basaneter y Cardusán. En la Concordia Evangelistratum de Zacarías Crisopolitano los establecieron como Apelius, Amelius y Damuscus. Ya para la forma hebrea serían Malgalat, Seraquín y Galgalat. Pero todos como cosa rara, pues le hicieron caso a León y dijeron, sí, bueno, vamos a dejar que eran 3 y ya, todo el cuento se va a volver más bonito. Lo que sí nunca se movió ni tocaron fueron las ofrendas. Esas en todos los escritos son las mismas, tomando en cuenta, claro, que el oro era el regalo perfecto para el soberano del mundo. El incienso se lo dieron para acentuar que aquel pequeño era el Dios que caminaba entre los vivos. Pero el mirra fue la premonición de la muerte, y esto es bien interesante, porque ellos sabían que aquel Dios que estaba entre nosotros moriría a manos del hombre para salvarlo de sus pecados. Y así fue como dicen que sucedieron las cosas. Bueno, y a lo mejor aquí te queda una duda, ¿no? O sea, ¿cómo es que la mirra sabía o cómo era que la mirra indicaba que iba a morir? Bueno, es que esta sustancia es como una resina de mucho olor y se ocupaba, bueno, algunas funerarias dicen todavía la ocupan en pequeñas cantidades para preparar el cuerpo de un fallecido. Esto tiene mucho sentido porque cuando Jesús muere, se dice que le frotan por todo el cuerpo la mirra para ayudar a la conservación y retardar el proceso de putrefacción exterior. Bueno, y este es el resumen de cómo se le dio la forma definitiva a los 3 Reyes Magos. Ya para terminar, vamos a ver que el que sea uno blanco, otro moreno y otro más negro no tiene mucho sentido. Digamos que los 3, si eran 3, si eran 4, si eran 5, si eran 12 o si eran 32, provenían del oriente. Lo más seguro es que estos pues eran gente morena. Primero por la genética predominante de aquella época, en ese punto específico de la Tierra. Y segundo, pues porque era gente muy cercana al desierto, vivían en el desierto, vivían del desierto, caminaban por el desierto, entonces no eran ni negros ni blancos, eran morenos. Otro punto muy importante es que no pudieron haber llegado en un elefante, ni en un caballo, ni en un camello. Lo más seguro es que llevaban camellos en su mayoría. Y los caballos, pues sí, los caballos también pudieron habérselos llevado porque en esas tierras ya los tenían muy bien domesticados. Sobre los restos o reliquias de los 3 Reyes Magos, es muy difícil hablar, porque todo esto salió en el tiempo en el que todas las iglesias tenían partes de la Veracruz. La Veracruz es la cruz verdadera, la cruz de Jesús, y todas las iglesias las exhibían como verdadero cuando ellos mismos sabían que no era cierto. Vendían mentiras, pues. De hecho, se dice que hay una historia, ¿no? Se dice que si juntas todas las astillas de todas las iglesias de Europa que tenían como verdaderas, pues en este momento se podría sembrar un bosque entero. O sea, eran tantas que de verdad resultaba tonto creerles. Pero bueno, también una de las prácticas que hacían era coger los huesos de fulanito y de perenganito y los exhibían como verdaderas reliquias de santos, cuando en realidad solo Dios sabe a qué cristianos se encontraron por ahí y le dieron una limpiadita y pues pa'l nicho. Eso ya se transformaba en más peregrinaciones, más allegados al movimiento y más dinerito en donaciones para el clero. Así funcionaban las cosas y la verdad es que hoy no funcionan muy diferente. Siguen sobre su mismo rubro. Entonces, bueno, el turismo religioso siempre ha dejado que comer. Sí se dice que las reliquias existen y estas se encuentran en la Catedral de Colonia.
Esta catedral dicen que es hermosísima y se tardó 600 años en terminarse. En realidad, al principio, cuando se llevaron los restos para allá, era una capillita, o se dice que era una capillita normal, pero con el paso del tiempo fueron llegando tantos peregrinos que tuvieron que hacer algo bueno. Y eso algo bueno se tardó 600 años en terminar. Y tiene un cupo, grandísimo para que las personas se acerquen a ver a los restos de los Reyes Magos. Estos se encuentran en la Catedral de Colonia, en Alemania. Y bueno, así es como llegamos al final de este audio-video. Bueno, fue más audio que video, pero ya lo importante, ya lo hicimos, aclaramos que ni eran tres, ni eran magos, ni eran reyes, pero de que existieron, sí existieron. Y de que su historia es un gran misterio aún hoy en día para cualquiera que le interese el tema, sí, es un misterio digno de buscar y rebuscar entre las páginas polvorientas de los registros históricos. La fe, cualquier fe, siempre será un misterio, porque recordemos que la fe es la fuerza interior que hace milagros cuando uno sabe escuchar su voz interior. Y bueno, noctámbulos, hasta aquí la historia del día de hoy. Si te gustó este misterio muy misterioso, déjame un like y un mensajito aquí abajo. Ya sabes que yo contesto en cuanto lo veo y en cuanto tengo tiempo. Ya tendrás mi like o igual te sigo la plática, si tengo tiempo, ¿verdad? Y si no, pues de todos modos ahí te dejo mi like o lo que pienso. Mi Instagram te lo dejo por aquí en la pantalla. Aún no está muy movido, pero pronto estaremos dando novedades por allá. Y ya sabes que si quieres estar cerca de mí, lo único que tienes que hacer es comentarme, activar la campanita para recibir notificaciones. Y ya estamos muy cerca de la última meta que tenemos. Si tú me recomiendas en canales de WhatsApp, en tu muro de Facebook, en donde tú quieras, si puedes copiar aquí mi link, yo te lo agradecería muchísimo porque por fin estamos ya por completar las 4000 horas de vista y eso fue algo que pues bueno, que nos pusimos como meta. Yo sé que si te gusta mucho mi contenido, así como me lo haces saber, me dejas tu like y lo compartes, pues bueno, yo estaría muy feliz de pasar y dejarte también mi like ahí. Ahora sí, yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. ¡Chao!